Esa es una de las preguntas más importantes en este mundo ahora mismo. ¿Estás viviendo la vida que quieres o estás viviendo la vida que te han programado? Y la respuesta, por desgracia, es que la mayoría de nosotros vivimos la vida que nos han programado. Una idea central en todo su trabajo parece ser que son nuestras mentes subconscientes, las que impulsan nuestros comportamientos cotidianos, y para muchos de nosotros, son esos patrones subconscientes los que están saboteando la calidad de nuestra vida. Sí, pero el gran problema es que cuando dice la palabra subconsciente significa por debajo de la conciencia, así que cuando la gente está programando o jugando con su subconsciente, son ellos los que no lo ven. Hablo con la gente, digo, bueno, les doy una historia por como 40 años, la misma historia. Digo, tienes un amigo y conoces muy bien el comportamiento de tu amigo y conoces a los padres de tu amigo. Y un día ves que tu amigo tiene el mismo comportamiento que su padre. Y yo bromeo y digo, bueno, oye, Bill, eres igual que tu padre. Y yo digo, sé exactamente lo que Bill va a decir. Lo primero que va a decir es, ¿cómo puedes compararme con mi padre? No me parezco en nada a mi padre. Y sin embargo, todo el mundo puede ver que es como su padre, el único que no puede verlo es Bill. Esto se convierte en el punto más profundo porque él es programado por su padre en los primeros 7 años. Y él usa este programa el 95% del día. La razón por la que usa el programa subconsciente es porque la mente subconsciente está ocupada pensando, y pensar es un trabajo interno, no hacia afuera. Y yo digo, sí, bueno, digamos que estoy conduciendo mi coche y empiezo a pensar y entonces mi consciente no está mirando hacia afuera, mi consciente está pensando en algo. Digo, bueno, entonces ¿quién está conduciendo el coche? Y digo, este es el punto más importante, el subconsciente es el piloto automático. En el momento en que el consciente no está prestando atención a algo, el subconsciente se siente y empieza a conducir el coche de acuerdo con el programa, y ahí es donde vienen los problemas. Los programas del subconsciente fueron descargados observando a otras personas, así que cuando estás usando tu subconsciente no estás jugando contigo, en realidad estás jugando con tu descarga. Y tú no lo ves porque estás pensando, pero todo el mundo ve la respuesta. Aquí es donde viene toda la desconexión, porque la gente piensa, oh, soy una persona feliz, maravillosa y cariñosa, y tienen problemas en el mundo. Tienen problemas en el mundo y no lo entienden. Pero lo que se pierden es que no estás jugando a ser una persona feliz y cariñosa excepto el 5% del día. El 95% de nuestro comportamiento viene de la conciencia subconsciente, y nosotros somos los que no podemos verlo cuando lo jugamos. Pero todos los demás, por supuesto, están viendo exactamente lo que estamos haciendo. Así que la idea es, ¿estás viviendo la vida que quieres o estás viviendo la vida que ha sido programado? Y la respuesta desafortunadamente es que la mayoría de nosotros vivimos una vida programada y la programación viene de otras personas, así que no es nuestra vida. Sí, este es un punto clave, porque como acabas de demostrar, podemos ver patrones en otras personas tan claramente, pero ellos no lo ven tan bien como tú. Sí, bueno, vamos a dar una razón de por qué se produce la programación, ¿de acuerdo? El cerebro es una computadora, la más poderosa que los humanos han experimentado. Pero tiene paralelos con las computadoras y el número uno es este. En los viejos tiempos, cuando comprabas un ordenador antes de que pusieran los programas, podías traerlo a casa, un ordenador nuevo, enchufarlo, pulsar Start, arrancar, pantallas encendidas y yo decía, haz algo. Y la gente decía, bueno, no puedo hacer nada. Primero tienes que poner programas en un ordenador antes de poder usar ese ordenador. El cerebro humano es lo mismo. La pantalla se enciende en el último trimestre del embarazo. Está listo. Pero no hay programas, así que los primeros 7 años de la vida de un niño es el cerebro, no está operando en el nivel superior de conciencia. Nivel superior, vibración superior, de eso hablamos. Ponemos cables en la cabeza de una persona, electroencefalograma, leer una función cerebral. Un niño hasta los 7 años no está operando a nivel de conciencia, excepto por un poco. Está operando principalmente en una vibración más baja llamada teta. Y yo digo, bueno, ¿y qué es teta? Yo digo, se expresa como una imaginación. Así es como los niños pueden tener una fiesta de té y no vierten nada en la taza y luego beben la nada y luego explican cómo ese fue el mejor té que han probado. O un niño monta en una escoba diciendo que es un caballo. En la mente del niño eso no es una escoba, es un caballo. Pero es mezclar imaginación y realidad. Pero teta es hipnosis. Y el significado de eso es que los niños tienen que aprender a ser miembros de una familia, las reglas. Un miembro de una comunidad, las reglas. ¿Cómo puede un bebé, un niño pequeño aprender estas reglas? No puede ir a la escuela, no puede leer libros y todo eso. Y yo digo, no tiene que hacerlo. La naturaleza proporcionó la hipnosis teta. ¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube?
Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Para que puedan observar a los padres, la familia y la comunidad, solo observen su comportamiento y descarguen esos como programas. A los 7 años es cuando empiezan a ser más conscientes y a comprometerse, así que los primeros 7 años son de programación. Y después de eso, jugamos en realidad, por desgracia, el 5% de nuestra vida desde nuestra mente consciente creativa, el 95% desde el programa. Interesante punto. ¿Es una idea nueva? Y voy 400 años. Los jesuitas han dicho a sus seguidores: dame un niño hasta que tenga 7 años y te mostraré al hombre. Y lo que sabían es exactamente lo que acabamos de decir. Los primeros 7 años son de programación, pero después de los 7 años el 95% de tu vida viene de ese programa. Así que si puedes programar al niño durante los primeros 7 años, el resto de la vida de ese niño es en realidad una expresión de ese programa. Sí, es interesante. Hemos cubierto, supongo, temas similares en este programa en el pasado, pero a través de un lente diferente, que nuestra infancia es enormemente influyente en términos de nuestro comportamiento adulto. Nos desarrollamos, nos adaptamos, adoptamos ciertos comportamientos para sobrevivir, para ser aceptados por nuestros cuidadores, para obtener el amor y la validación de nuestros padres o de quien quiera que nos cuide, nuestros profesores, tal vez. Y potencialmente nos sirvieron cuando éramos niños. Pero seguimos teniendo esos mismos comportamientos cuando somos adultos, pero ya no somos niños, somos adultos y ahora necesitamos reexaminarlos y decir, ¿todavía quiero ese comportamiento en mi vida? ¿O quiero, como tú dirías, reprogramarlo para poder vivir un tipo de vida diferente? Esa es la idea más importante que la gente necesita saber ahora mismo. Porque como dije, si estás usando un programa subconsciente y por definición lo estás usando no con conciencia, lo estás reproduciendo sin siquiera prestarle atención y yo digo, ¿pero por qué? Bueno, por eso dije, la mente consciente es creativa. Pero la mente consciente puede pensar. Digo entonces, ¿cuál es la diferencia? Digo, bueno, creativo es todo lo de la imaginación, pero pensar está en el interior. Si te pregunto, digo, dinos lo que vas a hacer el próximo lunes. Y no está escrito aquí en ninguna parte y por un momento vas a decir, oh, déjame pensar. Y luego vas a venir con una respuesta y yo digo, sí, pero ¿dónde estaba la respuesta? No estaba aquí afuera. La respuesta estaba aquí. Entonces digo, oh, entonces tuviste que redirigir tu atención para pensar, para mirar adentro. Pero en el momento en que estás mirando dentro, entonces no estás, por definición, usando la mente creativa consciente para mirar afuera. Y ahí es cuando el subconsciente, como piloto automático, interviene y gestiona las cosas a las que no estás prestando atención, pero solo lo gestionará de acuerdo con el programa descargado que obtuviste en esos primeros 7 años. Y es muy difícil si digo, bueno, ¿qué programa te bajaste en esos primeros 7 años? Y la cuestión es esta, estaba siendo programado antes de nacer, en el último trimestre del embarazo. Ya sabemos que la programación está ocurriendo. Quiero decir, una cosa simple es que si pones música a través de la pared abdominal cuando una mujer está embarazada y el feto está dentro, ella pone música. Cuando ese bebé nazca, recordará o conocerá instantáneamente esa música. E incluso si el padre está hablando, la voz del padre se transmite a través de la pared abdominal. El bebé nace, el padre dice algo, el bebé sabe exactamente quién es esa voz. Así que eso es incluso antes de nacer, ¿de acuerdo? Entonces digo, sí, pero te programaron desde antes de nacer, te programaron un año entero de 0 a 1. Digo, ¿y qué recuerdas? Dices, no ha habido memoria allí. Digo, vale, tienes otro año entero de programación del 1 al 2. Digo, ¿qué programa tienes? Él dijo, no lo sé, porque la conciencia no estaba comprometida. El problema es que los programas entraban, pero el individuo no era consciente del programa, solo era
Grabar, reproducir, de eso se trataba. Y entonces, bueno, esto se convierte en un problema porque entonces digo, bueno, ¿cuáles son tus programas que esencialmente controlan tu vida? Y la respuesta es no tengo idea de cuáles son esos programas, así que solo quiero ayudar a la gente por un segundo porque está establecido que solo el 5% del tiempo estamos usando la mente creativa consciente para dirigir nuestra vida. El 95% del tiempo viene del programa, así que aquí hay una simple idea. Las cosas que llegan a tu vida y que te gustan, llegan a tu vida porque tienes un programa para aceptarlas. Pero esas cosas que queremos y trabajamos duro y sudamos y ponemos mucho esfuerzo, voy a hacerlo, voy a hacer que esto suceda, estoy trabajando en ello, estoy trabajando muy duro. ¿Por qué estás trabajando tan duro? Y la respuesta no es porque el universo no te lo quiera dar. Es porque inconscientemente tu programa no apoya ese destino y estás tratando de anularlo con trabajo y esfuerzo extra. Entonces la vida se convierte más o menos en un trabajo, intentando conseguir esas cosas que quieres cuando tu programa inconsciente te está saboteando. Sabes, mientras tenemos esta conversación, Bruce ha sido médico practicante por un poco más de 21 años. Y ha habido una evolución real en mi proceso de pensamiento a lo largo de mi carrera. Desde muy temprano sentí que muchas veces en la medicina ponemos tiritas en los problemas de nuestros pacientes que realmente no están resolviendo el problema subyacente. Y en el mejor de los casos solo lo mantiene a raya durante unas semanas hasta que regresan. Creo que me di cuenta desde el principio que si puedo ayudar a mis pacientes a cambiar varias cosas en su estilo de vida, la forma en que están viviendo su vida, comida, movimiento, sueño, estrés, seguro puede tener un gran impacto, sí, absolutamente. Pero luego en los últimos años pensé, ¿qué está pasando aquí? Porque mucha gente lo ha hecho, ha cambiado su vida, se sienten mejor. Han tenido el conocimiento, lo han experimentado, se han sentido mejor durante 6 meses, 1 año o 2. Y a veces han vuelto a su comportamiento anterior. Así que, ¿qué está pasando aquí? He examinado cuidadosamente a los pacientes a lo largo de mi carrera, que no solo han cambiado a corto plazo, sino que han cambiado y transformado sus vidas para siempre, y siempre ha habido un gran cambio en sus mentes, en su forma de pensar, en su forma de ver el mundo. Así que cuando pienso en tu trabajo y en lo que me acabas de decir y lo miro a través de la lente de la salud y mucha gente escucha el programa y lo ve porque quieren estar más sanos. Creo que muchas veces la razón por la que no pueden hacer que el cambio de estilo de vida se mantenga es porque no se ha abordado el programa subyacente que les lleva a comportarse de una determinada manera. Ese es exactamente el problema. Cuando la gente dice la mente, la idea, o hay una mente, una sola mente, yo digo, bueno, ese es el error, hay 2 mentes. Hemos mencionado consciente y subconsciente. Pero también tenemos que mencionar esto. Cada una tiene una función diferente y lo más importante, aprenden de diferentes maneras. La mente consciente es creativa, y eso significa que es la que tiene la imaginación y las cosas que quieres y deseas, y puedes poner eso en práctica. Puedes leer un libro de autoayuda y dices, oh, tengo todo este conocimiento ahora de este libro y fui a la conferencia, hice todas estas cosas, tengo todo este conocimiento, mi vida no ha cambiado. Yo digo, bueno, eso es porque la mente consciente, siendo creativa, puede aprender de muchas maneras diferentes. Puedes decir, ajá, tengo una nueva idea y tu mente consciente puede cambiar. La mente subconsciente, por definición, es la mente del hábito. Y eso significa que los hábitos se resisten al cambio. Porque si los hábitos cambian, entonces ya no son hábitos. Así que de repente dices, bueno, si descargo un hábito, ¿puedo pensar fuera de ese hábito? Yo digo no. Porque no es así como se aprende. Y así, la mente consciente, la mayoría de las personas es muy inteligente. Estoy seguro, mira, esta audiencia te ha estado escuchando durante mucho tiempo, tienen una gran comprensión. Y muchos de ellos dirán, sí, realmente entiendo de lo que has estado hablando. Pero de alguna manera u otra, con todo este conocimiento, mi vida sigue siendo la misma. Y yo digo, eso es porque cuando educas la mente consciente, eso es fácil. Pero ese proceso no crea un hábito. Puedes tener una mente consciente, súper inteligente. Todos los datos, todo el material, leí el libro, sé todo sobre eso. Pero eso no cambia el programa en el interior. Mucha gente piensa, bueno, voy a darme una buena charla. Y ahí es donde viene la broma, porque yo digo, no hay nadie en la mente subconsciente, en el equivalente exacto de un disco duro en un ordenador. Tiene programas en él, no hay nadie en él.
Y puedes hablar hasta el cansancio con la mente consciente tratando de decirle a la mente subconsciente, cambia el programa. Yo digo, así no es como aprende un programa. Quiero hablar de cómo podemos empezar a cambiar estos programas, pero antes de llegar allí, ¿dónde encaja el estrés aquí? Porque si nos fijamos en la sociedad de hoy en día, muchas personas viven en estado de estrés. Entonces, ¿cómo se relaciona el estrés y vivir en un estado de estrés con nuestra mente consciente y no consciente? Quizás sea una de las preguntas más importantes en este mundo por una razón muy sencilla. Creemos que muchos problemas y enfermedades están asociados con los genes. Y yo digo, cuando enseñaba en una facultad de medicina, ¿qué les enseñaba a los médicos? Bueno, en aquella época los genes se activan y se desactivan y los genes controlan el carácter. Entonces digo, bueno, por lo que sabes, tú no elegiste los genes y si no te gusta tu carácter no puedes cambiar los genes y como se activan solos, entonces te conviertes en una víctima de tu herencia. Dios mío, hay cáncer en mi familia, tengo un gen del cáncer. Y digo, vale, vamos a un hecho realmente simple. Menos del 1% de las enfermedades están conectadas a los genes, menos del 1%. El 90% más es todo relacionado con el estrés, ¿de acuerdo? Así que de repente digo, bueno, ¿quieres tratar de ajustar los genes? Yo digo que los genes no tienen ningún problema, era el estrés que estaba causando el problema y ahora con la nueva ciencia se llama epigenética. Suena como genética, pero epi significa por encima. Así que lo que llamamos piel, epidermis, justo por debajo de la superficie de la piel hay una capa llamada dermis. Epidermis significa por encima de la dermis, esa es la piel. Así que digo que epigenética significa controlar epi, por encima de los genes. Y ahora hay toda una nueva comprensión, porque no somos víctimas de los genes. Ahora entendemos que en realidad controlamos nuestra actividad genética a través de nuestra conciencia, o subconsciente, más importante porque eso es el 95% del tiempo. Un gran punto importante, esto es algo que tal vez muchas personas en la audiencia van a flipar cuando digo esto, pero por ejemplo, no hay ningún gen que cause cáncer. Todo el mundo es como, oh, oncogenes, genes del cáncer. Yo digo, no hay ningún gen que cause cáncer. Están correlacionados con el cáncer, pero no son la causa. Así que sobre todo las mujeres están muy preocupadas porque consiguen, me han diagnosticado, tengo el BRCA, gen del cáncer de mama, inmediatamente, ¿cuál es la conciencia de la programación que la gente tiene? El gen me va a dar cáncer. Y ahora el miedo al cáncer aumenta en ellas porque dicen que tienen este gen. Y entonces yo digo, bueno, ¿adivina qué? El 50% de las mujeres son portadoras de este gen y nunca contraen el cáncer, así que lo primero que tienes que entender es esto, la posesión del gen no causa el cáncer. Es una vida que no está en armonía, una vida que está desequilibrada. Es entonces cuando ese gen se activa. Así que hemos estado culpando a los genes, pero nunca estamos dando ningún crédito o poder a la persona que puede influir en esos genes. Y de eso se trata la epigenética. La conciencia está controlando tu actividad genética. Me recuerda un poco una teoría autoinmune que creo que fue expuesta por primera vez por el doctor Fasano en América, creo que en Harvard, donde expuso que se necesitan 3 cosas para tener una enfermedad autoinmune. Necesitas, sí, la predisposición genética, no el destino genético, la predisposición genética. Necesitas algún tipo de desencadenante ambiental. Y necesitas un grado de permeabilidad intestinal que también se conoce coloquialmente como intestino permeable. Dice que si tienes esas 3 cosas, entonces puedes desarrollar una enfermedad autoinmune. Y siempre he encontrado eso realmente fascinante porque tiene sentido para mí que, ya sabes, sí, puedes tener un determinado plan genético. Pero en realidad, como ese plan se desarrolla, va a depender de tu entorno y tu estilo de vida. Al 100%, eso es muy importante, ¿sabes? Hay una idea muy interesante aquí. Y es que cuando la gente sigue el destino de un niño adoptado en una familia donde hay cáncer, encuentran que el niño adoptado contraerá el mismo cáncer familiar con la misma probabilidad que cualquiera de los hermanos naturales. Así que un niño adoptado contrae ese cáncer, pero aquí está el punto. El niño adoptado proviene de una genética totalmente diferente, así que no fue la genética la que empujó a ese cáncer, fue el ser adoptado en una familia donde la programación no les estaba dando integridad, salud, felicidad, es solo una programación estresante, muy estresante. Y como dijiste, estrés. La Asociación Americana de Psicología reconoce que el 90% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés.
Y no nos centramos en el estrés, que es como, oh, es una cosa secundaria. Yo digo, no, no es una cosa secundaria, es la cosa número uno que viene de arriba hacia abajo. Los genes son planos para hacer las proteínas del cuerpo, 100.000 proteínas diferentes como bloques de construcción. Las proteínas son moléculas complejas y se desgastan. Las proteínas se desgastan todo el tiempo, así que tienes que reemplazarlas. Entonces yo digo, ¿cómo reemplazar esta molécula compleja? Y la respuesta es que el ADN es un plano para hacer una proteína. Y yo digo, ¿y qué? Y yo digo, bueno, vas a la oficina de un arquitecto y ella está trabajando en un plano. Y yo digo, bueno, pregúntale, ¿tu plano está encendido o apagado? Y ella me miraba y decía, ¿de qué estás hablando? ¿Un plano está encendido o apagado? Le dije, precisamente, los genes no pueden encenderse y apagarse, no se autorrealizan. Están controlados por señales ambientales. Y de repente, oh, Dios mío. Bueno, si el medio ambiente está controlando esto y estás programado en el medio ambiente, tu estilo de vida en el medio ambiente, y todas estas otras cosas ahora se convierten en el principal factor de control de tus genes, no los genes. Y tenemos que dejarlo ir, porque cuando estaba programando a los doctores que, los genes se encienden y se apagan, estaba programando que las personas son víctimas. Porque como dije, tú no elegiste los genes, no puedes cambiarlos, ellos operan por sí mismos. Y estábamos programando víctimas. Luego resulta que la nueva ciencia de la epigenética no es víctima. Eres tú el que realmente está controlando con tu comportamiento. Sí, este es un punto clave. Creo que solo para hacer una pausa en esta idea de que si simplemente vamos a estar jugando nuestro destino genético, entonces hemos perdido una gran cantidad de empoderamiento. Un par de cosas vienen a la mente aquí. Bruce, sentí muy fuertemente al principio de mi carrera que una de las cosas más importantes que tengo que hacer con cualquier paciente es asegurarme de que salga por mi puerta con un sentimiento de empoderamiento, que sientan incluso si han tenido un diagnóstico horrible, que hay algo que pueden hacer para influir en cómo se van a sentir, para influir en el resultado. A veces ni siquiera para revertir la situación, pero sí para influir en cómo se van a sentir con esa enfermedad. Bueno, lo que tengo que decir es esto: el conocimiento es poder y la falta de conocimiento es falta de poder. Cuando la gente no sabe que están involucrados con su propia vida y su propia genética y su propio comportamiento porque están programados para ser la víctima, entonces se convierten en una víctima porque no tienen conocimiento de esto. Y lo que estás haciendo, lo que estoy haciendo es despertar. Eres poderoso si entiendes cómo funciona esto, y si no entiendes cómo funciona simplemente dices, no soy yo, no tengo el control. Y la gente se aleja sintiendo que no hay nada que pueda hacer. Los genes están controlando esto y yo no controlo los genes. Yo digo, bueno, esa es la historia que está mal. Y cuando a la gente se le permite salir de un médico con esa creencia, entonces ese médico de ninguna manera ha ayudado a ese paciente. Porque la idea es esta. Como has dicho, tengo que ayudarles a conseguir una mejor actitud cuando salen de este edificio. Tengo que darles más poder para que tengan más poder. Porque si salen diciendo no hay nada que pueda hacer, entonces el juego ha terminado en ese punto. Estoy interesado en tu viaje individual, Bruce, porque vienes de una formación científica muy fuerte y respetada. Porque mucha gente puede pensar si algunos de estos conceptos pueden sonar espirituales, y a medida que envejezco estoy muy interesado en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. De todos modos. Pero la epigenética es algo que conozco desde hace unos 10 o 15 años. Usted estaba, creo, hablando de esto mucho antes que nadie. 1967, ¿verdad? ¿El término epigenética fue siquiera acuñado entonces? No, porque mi investigación en ese momento mostró el papel de la epigenética, pero no existía el término epigenética. En realidad, creamos una palabra llamada transformación, que significa que algo transforma la existencia. Ahora se llama epigenética. Ese es el mecanismo de cómo tu conciencia puede reescribir este programa. Y vi esto, estaba clonando lo que se llaman células madres. ¿Podrías decir que es una célula madre? Debería decirlo porque la gente no lo sabe, así que vamos a hacer un punto simple. Un cuerpo está hecho de 50 billones de células, un número tan masivo que puedes decirlo, pero no puedes imaginarlo. Todos los días, cada uno de nosotros está perdiendo cientos de miles de millones de células debido al desgaste normal. Las células de la piel se desprenden y el revestimiento del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano,
una cantidad masiva. Se reemplaza cada 3 días. Y empecé a preguntarme, bueno, si sigo perdiendo células, ¿moriría? Y me dije, bueno, si no puedes reemplazarlas, por supuesto que morirías. Entonces pensé, ¿cómo es que sigo perdiendo células y aún así puedo reemplazarlas? La respuesta es que antes de que nacieras estas eran células embrionarias, que te estaban dando la estructura y función, ¿de acuerdo? Después de nacer, todavía tienes células embrionarias en tu cuerpo, pero ya no eres un embrión. Así que cambiamos el nombre y las llamamos células madre. Porque antes de nacer, podría hacer una biopsia y ver, oh, aquí está una célula embrionaria. Sí, pero un minuto después de nacer, miro la misma biopsia y ahora a esa misma célula se le llama célula madre. Entonces, las células madres son células embrionarias que están allí para reemplazar todas las células que empiezan a fallar. Mi investigación reveló que estaba clonando células madre y de repente, ¿qué significa esto? Pongo una célula en una placa y una célula madre y esta se divide cada 10 horas aproximadamente. Después de una semana tengo 30.000 células en la placa de Petri, que siguen duplicándose. Aquí está mi experimento y fue tan claro. Tomé esas 30.000 células y ahora debes reconocer que son células genéticamente idénticas porque todas provienen de una célula madre. Así que 30.000 células genéticamente idénticas. Divido las células en 3 placas, 10.000 células en cada una. Entonces todas las placas tienen células genéticamente idénticas. Crecemos las células en el laboratorio en algo que llamamos medio de cultivo y esto es crítico porque ¿qué es el medio de cultivo? Te daré una pista. Es la versión de laboratorio de la sangre. Entonces, si cultivo células humanas, me pregunto de qué está hecha la sangre humana porque eso es lo que nutre a las células. Hago una versión en el laboratorio llamada medio de cultivo. Como estoy sintetizando el medio de cultivo, puedo cambiar algunas combinaciones de la química. Así que creo 3 versiones diferentes de medio de cultivo con pequeñas diferencias químicas. Y alimento las células con estas versiones. En una placa les doy versión 1 del medio de cultivo, en otra la versión 2 y en la tercera placa la versión 3. En la primera placa las células se convierten en músculo. En la segunda las células forman hueso. En la tercera placa con un ambiente diferente las células se convierten en células grasas. Y aquí estoy enseñando en la escuela de medicina que los genes controlan la vida y aquí están mis experimentos de laboratorio demostrando que todas estas células son genéticamente idénticas porque una se convierte en músculo, otra en hueso y otra en grasa. ¿Fue debido al medio de cultivo? Y de repente dije, oh Dios mío, el destino de la célula no estaba controlado por los genes, sino por el ambiente en el que viven las células. Y si cambias el ambiente, cambias el destino de las células. Esto canceló completamente la idea de que los genes estaban en control. Y eso es a nivel micro. A nivel macro, nosotros los humanos somos, como quien dice, 50 billones de células o algo así. Y nuestro medio de cultivo es el ambiente que nos rodea. Muy bien, aquí viene la parte realmente importante. Miremos al cuerpo como un plato de Petri cubierto de piel. ¿Por qué? Porque tengo 50 billones de células debajo de mi piel. En lugar de un plato de plástico, es un plato de piel, pero tengo el medio de cultivo original que es la sangre. Y digo que la química del medio de cultivo, ya sea que la célula esté en un plato de plástico o en un plato de piel, sigue siendo el medio de cultivo el que controla el destino de las células. Así que en el cuerpo humano es la química de la sangre la que realmente activa la genética en la célula. Y entonces, ¿por qué es esto significativo? Pues, ¿qué controla la química de la sangre? Este es un punto importante. Digo que el cerebro es el químico y pone cosas en la sangre, como factores de crecimiento, químicos emocionales, neuropéptidos, cosas así, añadiéndolos a la sangre. Y entonces surge la pregunta más importante, ¿el cerebro es el químico que pone la química en la sangre? ¿La química en la sangre es el medio de cultivo? Así que la química del medio de cultivo está controlando el destino de las células. Bien entendido, pero luego surge la pregunta más importante. ¿Qué química debería poner el cerebro en la sangre? ¿Qué química? Y luego viene la respuesta que es tan sorprendente. Y la respuesta es esta: cualquier imagen que mantengas en tu mente, el cerebro la traduce en una química complementaria. Si tengo una imagen de amor, mi cerebro libera cosas maravillosas en la sangre como dopamina para el placer, oxitocina para crear vínculos con otros y una hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es exactamente lo que su nombre indica, así que cuando estás enamorado liberas esta hormona de crecimiento que potencia tu vitalidad. Por eso cuando la gente se enamora se vuelve tan saludable, dice, oh, mira cómo brillan, están tan enamorados. Y yo digo, esta es la química de la sangre activando el comportamiento de las células. Pero, ¿y si tengo en mente una imagen de algo que me asusta? Entonces no vas a liberar
química de amor, comienzas a liberar hormonas del estrés y factores que afectan el sistema inmunológico y todo eso. Y digo, bueno, esa es una química diferente. Sí, al igual que en la placa de cultivo, una química diferente lleva una actividad genética diferente. Y de repente digo, oh, Dios mío. Tus pensamientos se convierten en una química complementaria, lo cual luego controla tu genética. Y esto de repente nos dice, bueno, entonces si quiero cambiar mi genética, tengo que ir a cambiar las células. Y yo digo, no, es cambiar tu pensamiento, eso es todo lo que tienes que hacer. Creo que las personas sí realmente se examinan a sí mismas. Ya lo saben. Ya saben que cuando me siento asustado, estresado o ansioso, suceden cosas en mi cuerpo, mi estómago empieza a cambiar. O sientes ganas de ir al baño, o tienes dolor de cabeza, o lo que sea, ¿verdad? Y sabemos por qué es un hecho científico bien establecido. Que el estrés, los factores psicológicos de estrés elevan el cortisol y todo tipo de consecuencias en nuestro cuerpo. Así que el hecho de que nuestros pensamientos cambien nuestra biología, creo que no es algo obvio para todos. Aunque realmente lo es, simplemente creo que la gente no se da cuenta de eso. Tener pensamientos positivos influirá en tu biología, tener pensamientos negativos también influirá en tu biología. Y he oído que has dicho, Bruce, en una entrevista, te escuché en el pasado decir que el 60% de estos programas inconscientes son limitantes y nos restan poder, son creencias limitantes que hemos adquirido de otras personas. 60%. Sí, es un número enorme y luego al reconocerlo vemos que ese 60% proviene del subconsciente. Así que la persona que está reproduciendo ese subconsciente no es consciente de que está reproduciendo el subconsciente. Entonces su vida parece estar fuera de control. Oh, quiero ser feliz, quiero tener un gran trabajo, quiero tener un gran romance. Esos son deseos y anhelos conscientes. Deseos y anhelos conscientes, hábitos subconscientes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Esa es la primera pregunta. Recuerdo mucho cómo estaba tan emocionado con el mecanismo, la biología y cómo la química ajustaba la genética y todo eso. Y me encantaba contárselo a la gente. Y recuerdo que cada vez que terminaba una conferencia, la primera pregunta era ¿cómo la cambiabas? En ese momento no tenía idea de cómo cambiarlo, solo reconocía cómo funcionaba y era tan frustrante. Pero ahora, después de años de estudio, realmente entiendo cómo cambiarlo. Y la idea es, bueno, ¿cómo cambias un programa? Ese era el problema, no cómo cambias la mente consciente, sino cómo cambias la mente subconsciente, porque no aprende como la mente consciente. La mente consciente aprende simplemente leyendo el libro y entendiendo, ¿de acuerdo? La mente subconsciente no aprende de esa manera. Entonces, ¿cómo aprende? Bueno, en los primeros 7 años, cuando dije que se hizo la programación, el cerebro no estaba funcionando en el nivel superior de conciencia. En realidad estaba en un nivel un poco más bajo, eso se llama teta, la vibración, la imaginación y todo eso es hipnosis. Entonces, la primera forma en que aprendimos programas fue a través de la hipnosis, porque la función del cerebro estaba en una vibración baja. Algunas personas recordarán los viejos tiempos de la hipnoterapia cuando usaban un reloj y el hipnoterapeuta decía, mira el reloj que se mueve de un lado a otro y luego decía te estás cansando y ¿cuál era el objetivo? Cuando te cansas bajas la vibración del cerebro y en el momento en que te quedas dormido, el siguiente nivel de actividad cerebral es teta antes de llegar a la vibración más baja que es el sueño delta. Así que todas las noches cuando te vas a dormir, hay un periodo justo después de cerrar los ojos en el que estás esencialmente desconectado por un momento y tu cerebro está funcionando en teta. Bueno, teta es hipnosis. Entonces dije, así es como tu cerebro estaba en teta durante ese periodo de infancia predominando en ese estado. Ahora eres un adulto, sí, pero tienes teta cada noche cuando te acuestas. Así que dije que puedes hacer esta la vieja historia, ya la has escuchado, te pones unos auriculares por la noche y reproduces un programa que quieres que sea verdad en tu vida. Y mientras estás despierto, podrías escuchar el programa, pero en el momento en que te quedas dormido, la mente consciente se apaga. Pero la mente subconsciente está ahora en modo de grabación teta. Así que cualquier cosa que pase por los auriculares en ese momento después de que te quedas dormido no la oyes. Pero la mente subconsciente sí la escucha y la descarga en un estado de teta. Así que la primera manera de cambiar un sistema de creencias es entrar en teta. Y eso se llama autohipnosis. Ponte los auriculares, reproduce el programa, programas para la salud, felicidad, amor, alegría, lo que sea, y solo vete a dormir, lo cual es realmente genial porque no tienes que estudiar nada, solo reproduces el programa. Entonces estás diciendo que cuando estamos cansados,
Eso es, supongo, al final de la noche, tal vez también a primera hora de la mañana, ¿no? Es lo mismo, pero es un poco más difícil juzgar cuando estás despertando que cuando estás por dormirte. ¿Entendido? Así que digamos en la noche justo antes de irte a la cama, es una parte realmente importante del día donde puedes, creo, tomar una decisión consciente para reprogramar tu mente subconsciente. ¿Cómo se ve esto? ¿Son grabaciones que la gente hace? ¿Son programas de hipnosis que descargan o a veces la gente se queda dormida escuchando conversaciones como estas? Ayúdame a entender, ayúdanos a todos a entender. ¿Es algo específico o todas estas cosas son útiles? Bueno, todas estas cosas son útiles, pero las más específicas son aquellas en las que introduces un programa que específicamente deseas que sea cierto en tu vida. Si no tienes buenas relaciones, estos programas están disponibles en tiendas y en línea. Básicamente se llaman programas de autoayuda y puedes conseguirlos para cualquier cosa, ya sea relacionada con el trabajo, relaciones, etc. Eliges el que quieras y solo lo reproduces. El punto es que en el momento en que te estás quedando dormido, la única parte de ti que escucha ese programa es el subconsciente, porque así funciona en Theta. Así que puedes descargar esto, se llama autohipnosis y así puedes hacerlo. Ese es el primer método. Estoy hablando de forma natural en un niño. Theta es el programa presente durante los primeros 7 años y predomina ese estado. Así que están en Theta absorbiendo todo. Pero cuando nos convertimos en adultos, no estamos en Theta, excepto en momentos específicos. Pero puedes aprender. Aprendiste a conducir un coche después de los 7 años, aprendiste muchas cosas como a tocar un instrumento después de esa edad. Pero eso no es hipnosis, ¿verdad? Así que el primer método es de hipnosis, pero parece que también hay otros métodos para cambiar el programa después de los 7 años. La segunda manera en que introduces programas es haciendo algo que practicas y repites. Practicas y repites hasta formar un hábito. Por ejemplo, no sabes tocar un instrumento, practicas, finalmente lo logras, ya no tienes que practicar más, simplemente puedes tomar el instrumento y tocarlo, o en el caso de conducir, ya no tienes que preocuparte por todos los detalles. La primera vez que entraste en el auto fue, oh Dios, hay espejos, ventanas, indicadores, pedales, tantas cosas a las que debes prestar atención. Hoy en día, te subes al auto, pones la llave y lo enciendes y ya estás pensando a dónde vas. ¿Por qué? El resto de la conducción es un hábito, no tienes que pensar en todas esas cosas, estás programado automáticamente. Así que la habituación es la segunda forma. Me encanta, quiero compartir una analogía del golf aquí si no te molesta. Porque estaría muy interesado en tu perspectiva sobre esto. Solía leer mucho sobre el bloqueo, cuando los deportistas de alto rendimiento se bloquean. Y hay un ejemplo de un golfista llamado Rory McIlroy, quien lideraba el torneo del Golf Masters hace unos años. Tenía una gran ventaja. Este es solo un ejemplo, no es por criticar a Rory. Esto es común en todos los deportes, donde las personas casi que se autodestruyen. Y por algunos hoyos. Apenas podía hacer swing con el palo de golf. Lo realmente interesante es que mientras leía mucho sobre esto, tratando de entender qué estaba pasando, me encontré nuevamente con el tema de lo consciente y lo subconsciente. Él sabe cómo golpear la pelota de golf mejor que la mayoría de las personas en el planeta. Así que normalmente juega desde su subconsciente. Los patrones están grabados, sabe cómo hacer que la pelota gire de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, lo que sea, pero en ese momento en que pensó, oh, estoy liderando el Masters, necesito tener mucho cuidado ahora, empieza a pensar demasiado, está tratando de controlar algo que podría hacer de forma natural. Es como conducir, si pensaras en ¿cuándo debo pisar el embrague o en qué momento acelerar? Sabes que conducir un auto manual es algo similar, ¿verdad? Absolutamente, pero de hecho, cuando realmente está jugando, está en su mente consciente en el sentido de que tiene una visión. Voy a golpear esta pelota y va a llegar a ese hoyo de allá. Esto es muy importante, porque hay un destino y un medio para ese destino. Resulta, y esto es realmente lo más importante, que si te enfocas en el destino y no en el medio, el sistema que es tan poderoso llegará allí sin que tengas que decir cómo hacerlo.
Pero cuando empiezas a interferir y a decir ahora tengo que asegurarme de hacer el swing bien, de que mi cabeza esté nivelada, de que mi agarre sea correcto y de repente estás prestando atención a todos esos detalles y es como no te enfoques en los detalles, olvidaste cuál era el objetivo era que la pelota debía llegar allá. Entonces, eso empieza a interferir porque ahora estás tratando de controlar todo de forma manual. Y es como si no necesitaras ese control manual, de hecho eso solo interfiere. El cuerpo sabe lo que quieres, no tienes que decirle cómo llegar allí. Ese es un gran problema en nuestras vidas porque quiero tener éxito. ¿Cómo? Oh, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y yo digo, estás planeando todas estas cosas y tu mente consciente ni siquiera... La mente consciente es 1.000.000 de veces más poderosa que una computadora, que la mente consciente. Así que digo, vas a tomar esta pequeña mente consciente y tratar de manejar la computadora más grande. Es como si eso no funcionara. Deja de intentar controlar, y este es el punto clave. Quiero decir, me vino a la mente una frase, muchas personas dicen deja ir, deja a Dios o algo similar. Hay alguna frase que siempre dicen y yo digo, bueno, en realidad esa es la manera de hacerlo, enfócate en lo que quieres. Pero no intentes decirle al universo cómo va a suceder. No le digas que harás esto y que eso sucederá. No, solo enfócate en lo que quieres. La inteligencia de la supercomputadora. La supercomputadora subconsciente. No... La manejará a menos que meta las manos en la máquina. Digo, mantén las manos fuera de la máquina. Enfócate en a donde quieres que vaya esa pelota. Él ya practicó. Recuerda que dije, hicimos el hábito, practicamos. Ya sea que estés conduciendo un coche o golpeando la pelota de golf, practicar. Sí, comienza de una forma consciente y luego se vuelve subconsciente. Creo que todos pueden relacionarse con eso, ya sea en un deporte, 100%, o con un instrumento musical, ¿verdad? Es lo mismo. Así que... De nuevo, no es tan fácil creer que si practicas los patrones que quieres después de un tiempo, van a suceder automáticamente. De eso se trata exactamente, no piensas en los detalles de conducir cuando estás conduciendo, es algo automático. Puedes tener una conversación, puedes estar en tus pensamientos y aún así estás conduciendo el auto. Entonces, ¿cuál es un ejemplo de esto? Mencionamos que el primer método es la hipótesis. Luego, el segundo método es la habituación. El segundo es la habituación, la repetición y la práctica. ¿Tienes algún ejemplo de cosas que las personas pueden practicar, hacer y decirse a sí mismas? Voy a practicar esto para comenzar a cambiar mis comportamientos subconscientes. Bueno, esto es totalmente cierto. ¿Sabe lo que es interesante? Los actores que son realmente buenos tienen un personaje, leen al personaje, aprenden las líneas, pero tienen que actuar como ese personaje. No se trata solo de leer las palabras. Por ejemplo, Renée Zellweger, que hizo el diario o algo así, es interesante porque el personaje pesa 40 libras más que Renée. Y cuando se metió en el personaje, adivina que ganó 40 libras. Su mente consciente simplemente aceptó, ok, peso 40 libras más. Cuando terminó de interpretar al personaje, esas 40 libras desaparecieron. Mientras estuvo en el personaje, se convirtió en el personaje. Dustin Hoffman, uno de los grandes actores, interpretó a Willie Lerman en La muerte de un vendedor, un personaje muy depresivo, y fue brillante en ello. Sin embargo, tuvo que salir del teatro e ingresar a un hospital neurológico porque se volvió tan deprimido al asumir la personalidad de ese personaje. Y lo que intento decir es que quien tú crees que eres es lo que puedes llegar a ser. Pero ahora el problema es quién crees que eres. Ahí es donde entra en juego la programación con la que crecemos. Aquí está el mayor problema en la programación, te lo diré ahora mismo. Los padres actúan como entrenadores para sus hijos. ¿Qué significa eso? Supongamos que un niño en un equipo de deportes no lo está haciendo bien. El entrenador no dice, oh, por favor, intenta más. No, él dice, eso no es suficiente. ¿Quién crees que eres? No mereces estar en este equipo, pero este niño ya es mayor, consciente y comprende cuando el entrenador dice eso. El entrenador está tratando de decir, hazlo mejor. Eso es lo que debería hacer. Un niño menor de 7 años no tiene esa conciencia, pero un niño menor de 7 años está en modo de grabación. Así que si el padre actúa como un entrenador y dice eso no es suficiente, ¿quién crees que eres? Puedes hacerlo mejor que esto. Entonces el niño menor de 7 años piensa, no soy lo suficientemente inteligente, no soy merecedor, no soy lo suficientemente bueno. Esa es una programación. De acuerdo, no entendieron el significado de lo que decían los padres antes de los 7 años porque la conciencia no era una función de su cerebro en ese momento, solo era grabación. Y aquí es donde surgen los problemas de nuestras vidas. Porque los padres quieren ayudarnos, así que piensan que si te presionan, si te pican, lo harás mejor sin darse cuenta de que si el niño tiene menos de 7 años,
No comprende lo que le están diciendo, pero sí lo está grabando. Y luego dices, entonces el 95% de mi vida está viviendo de que no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente bueno, no merezco. Y si ese es el programa que está corriendo, entonces el comportamiento manifestará ese programa. No soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente saludable, lo que sea, así que tenemos que reconocer que nos convertimos en estos programas. Y si quieres cambiar es cuando digo, oh, la nueva era, siempre me río de esto. Se llama finge hasta que lo logres. ¿Qué significa eso? Bueno, no eres una persona feliz y que yo digo entonces todo el día, siempre que pueda recordar, simplemente dices, soy feliz. Soy feliz, no importa cuán miserable te sientas, solo sigue repitiéndolo porque repetir es habituación. Practica, repite, repite, y un día te despiertas y adivina que eres feliz. ¿Por qué? Porque una vez que ese programa está instalado, la expresión de ese subconsciente manifestará ese programa. Noté que cuando entraste al estudio 2 pisos abajo, no sé, tal vez hace 45 minutos, algo así, entraste con una sonrisa. Estábamos charlando y luego te detuviste. Parecía que estabas intencionalmente esparciendo alegría, amor, felicidad. Hiciste algunos comentarios realmente amables y significativos a las 2 recepcionistas, lo cual les sacó una sonrisa y luego seguiste caminando conmigo. ¿Eso es a lo que te refieres? ¿Una práctica intencional en la que convertirte casi como lo que dijiste sobre los actores, ¿cierto? Estás intentando, y sé por tu historia que no siempre fue así. No, así que esto ha sido un cambio y tal vez después podemos hablar sobre eso. Pero casi has asumido el papel de un actor, solo que ese actor no es alguien ajeno a ti, ese actor probablemente es quien eres innatamente y quien siempre debiste ser, lo que he llegado a ser. Lo que has llegado a ser, correcto. Ese fue el punto porque empecé a darme cuenta de que lo que transmito vuelve a mí. Si voy a transmitir, digamos, enojo o algo así, voy a recibir algo que resuena con el enojo. Si estoy enojado, no voy a activar a una persona feliz, pero sí activaré a alguien que responda al enojo. Eso se llama resonancia. Y lo que das, te devuelve lo que das. ¿Qué sucede, Bruce, si estás irradiando esa energía de felicidad y alegría hacia alguien? Y por cualquier razón esa persona no quiere recibirla, es como si estuviera siendo guiada por un patrón subconsciente diferente. La gente no es amable conmigo, no merezco un comentario amable, o lo que sea. Y no pueden aceptar la alegría y las sonrisas que estás ofreciendo. Supongo que eso sucede de vez en cuando, ¿cierto? ¿Cómo reaccionas? A veces sí, pero ¿sabes cuál es la cosa más interesante? Las personas quieren ser reconocidas en algún momento, ¿sabes? En la ciudad todos caminan, ojos en la calle o evitando mirar a otras personas y cosas así. Es como si las otras personas no existieran. Pero noté cuando vivía en Nueva York que si solo caminaba por la calle y podía captar la mirada de alguien y le daba una sonrisa, eso era todo. Solo mirarlos con una sonrisa. De repente respondían como si alguien los hubiera reconocido como esa persona. Y eso es lo que sucede en un mundo donde nadie te reconoce, de repente alguien te mira y sonríe. Es contagioso, ellos comienzan a sonreír de repente. Y eso es porque nos hemos programado para mantenernos al margen o no interactuar y yo pienso, bueno, ahí es donde surge el gran problema porque cuando las personas no son parte de una comunidad, entonces no participan como una comunidad en ese momento, están solos. Y las personas solo quieren ser reconocidas. Y rara vez alguien se resiste a escuchar algo como que tengas un día maravilloso, dicho con significado, no solo palabras vacías, que tengas un día maravilloso, no de verdad con significado. Y de nuevo, esto es parte de la física cuántica. Todo es vibración. Das una buena vibración, la única cosa que responde a una buena vibración es una buena vibración. Las vibraciones malas están en una frecuencia diferente, no se mezclan entre sí. Das una vibración y recibirás de vuelta lo que esa vibración es. Eso se llama resonancia. Entonces, si eres una persona infeliz y estás transmitiendo eso, la única persona que se verá afectada por esa infelicidad es alguien más infeliz porque ambos resuenan desde la misma frecuencia. Así que, de repente me di cuenta al empezar a cambiar, es como sé feliz,
Solo sé feliz. Es como que las personas quieren ser felices. Eso es algo innato, es como un niño. Los niños nacen en el amor y luego adquieren el comportamiento de sus padres y cosas así. Pero innatamente, un niño reconoce el amor porque el amor significa seguridad. La repetición es tan poderosa, ¿verdad? Nos convertimos en lo que repetimos en última instancia. Y una de las prácticas que he llevado a cabo, muy consciente durante, no sé, tal vez 5 años ya, que siento que la mayoría de las veces se ha vuelto automática ahora, es que si alguna vez me sentía frustrado o emocionalmente alterado por la acción de otra persona, siempre lo usaría como un espejo. Idealmente lo haría en el momento, pero a veces si no es posible en ese instante, más tarde en el día puedo reflexionar, ahí te desencadenaste, te sentiste estresado por eso, te frustraste, ¿qué fue lo que te provocó esa reacción? Y entonces, en lugar de buscar respuestas en el mundo exterior, trato de encontrarlas en mí mismo. Y me pregunto, ¿cómo puedes replantearlo? Si fueras otra persona, actuarías exactamente de la misma manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes tener compasión por esa persona y al mismo tiempo trabajar en ti mismo? Siento que eso es una práctica muy simple que solo toma unos minutos al día, y luego llegas a un punto en el que piensas, casi nunca, aunque no soy perfecto, pero me sucede mucho menos. Ya casi nunca reacciono a otras personas cuando se comportan de una manera que en el pasado no me gustaba. Ahora siento que mi modo predeterminado es la compasión. Es como decir, qué interesante, tiene una perspectiva completamente diferente del mundo en comparación con la mía. En lugar de defender un sistema de creencias o una identidad, he hecho otras cosas, como sanar traumas y muchas otras de las cuales tal vez podamos hablar. Pero realmente siento que es esa práctica constante y diligente observando cuando no lo has hecho bien y cuando lo has hecho bien siendo compasivo contigo mismo en ambos casos. Y entonces te conviertes en una nueva persona. Estoy 100% de acuerdo en eso. Y te daré un dato muy importante. Trabajo en programas de cambio de creencias como personas. Y cuando hacemos que las personas examinen en cuanto a la creencia, me amo a mí mismo, entre el 80 y el 90% de cada audiencia nos da positivo para me amo a mí mismo. Y me pregunto, ¿de dónde demonios vino esto? Bueno, lo primero es esto, ser criticado como un niño. Porque absorbiste la crítica, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente inteligente, no eres digno de amor o cualquier cosa que los padres intentaban usar para ayudarte a mejorar, lo empeoraron porque implantaron esos programas. Empecé a darme cuenta de que si no puedes amarte a ti mismo, entonces no puedes aceptar amor. Eso es algo muy importante, porque alguien te dice que te ama y tú tienes en mente, no soy digno de amor. Entonces lo miras y piensas, obviamente no tienes ningún control de calidad, sé que no soy digno de amor, ¿qué estás diciendo? Y alejas a las personas y entonces nadie está allí, luego adivina qué dices, ¿ves? No soy digno de amor, nadie está aquí. Pero no te das cuenta de que tú mismo respondiste de esa manera. Para mí fue un llamado de atención, darme cuenta de que no me amaba a mí mismo. Y cuando no te amas a ti mismo, te saboteas todo el tiempo. Porque manifiestas esa verdad, ¿ves? No soy digno de amor. Nadie está aquí, no te diste cuenta de que los alejaste. Cambié eso. Y ese fue el momento más crítico. Porque si me amo a mí mismo, entonces estoy feliz conmigo mismo y muchas personas no están felices consigo mismas. Y cuando alguien más no es feliz, entonces tampoco están felices y ese es el tipo de resonancia que los mantiene en ese lugar. Recuerda, traerás lo que estás transmitiendo. Cuando cambié eso, mi vida cambió. Mi vida cambió profundamente. Porque, como dijiste, ¿cómo puedes mantener la felicidad cuando las personas a tu alrededor no están felices? La respuesta es que no te conectas con ellos. Puedes decir sus palabras o cualquier cosa, pero no tienen conexión contigo porque no estimulan la infelicidad en ti. Yo soy feliz, así que de repente ellos están infelices y yo no puedo resonar con eso porque me envían esa vibración de infelicidad. Y yo no tengo un receptor para eso. Así que de repente es como si pudiera caminar por el mundo rodeado de personas que no son felices, pero eso no me afecta en absoluto. Yo continúo caminando. Pero luego si estoy feliz, otras personas que lo ven quieren participar. Como dije, las personas quieren ser felices, las personas quieren ser amadas. Es una necesidad, pero nuestro comportamiento programado
Elimina eso de nosotros, luego comenzamos a resonar con los programas negativos y atraemos personas que tienen los mismos tipos de problemas negativos y entonces nos rodeamos de personas que no nos ayudan. Pero cambio y de repente digo, mira quién está a mi alrededor, todas estas personas maravillosas, ¿cómo sucedió? Y respondo porque ahora resonamos juntos. Las personas infelices no quieren estar cerca de mí porque no alimento su infelicidad con mi propia infelicidad. No les doy lo que están buscando si se acercan a mí con esa intención. Creo que una forma en que las personas pueden ser conscientes de sus patrones inconscientes es preguntarse cómo te hablas a ti mismo. ¿Qué te dices cuando algo no sale bien? ¿Dices cosas como qué tonto, qué idiota, perdedor o algo por el estilo? Y digo esto, reconociendo que durante gran parte de mi vida solía decirme esas cosas, pero la clave es que solía hacerlo. Ya no lo hago. No puedo reconocer la última vez que fui duro conmigo mismo, genuinamente ya no lo soy. Y es que como mencioné, en mi último libro simplemente es imposible alcanzar salud y felicidad a largo plazo si te odias a ti mismo. 100%, esto es tan importante porque recuerdo un momento en mi vida en el que todo cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor. Estaba al borde de ser diagnosticado como maníaco o depresivo. La mayoría del tiempo era feliz, pero cuando algo salía mal, pensaba esto está mal y empezaba a maltratarme verbalmente. Oh, eres estúpido, no eres lo suficientemente bueno, ¿qué te pasa, Lipton? Y lo hacía. Estaba en mi laboratorio y había pasado por un procedimiento que tomó alrededor de 1 hora para preparar el experimento. Si cometías un pequeño error tenías que empezar de nuevo. Esa fue la 3ª vez en el día que todo salió mal. Ahora estaba realmente molesto. Había pasado todo el maldito día en esto y no funcionaba. Empecé a decirme, eres un idiota, no puedes hacer nada bien, como si tuviera un padre sobre mi hombro, diciéndome que no era lo suficientemente bueno. Nunca olvidaré ese momento. Estaba solo en el laboratorio y escuché una voz. No había nadie allí, pero escuché la voz como si me hablara. ¿No tienes nada mejor que hacer que escuchar esta basura? Miré a mi alrededor y empecé a reírme. Pensé, claro, preferiría ir al cine. Había un periódico, así que lo tomé, busqué una película y me fui al teatro. ¿Adivina qué? Ese diálogo interno terminó instantáneamente. Tuve una lección, eso es lo que estaba diciendo, tengo una lección. ¿Quieres continuar con esta conversación o prefieres hacer algo más? Ese fue un momento de empoderamiento maravilloso porque me decía, detente, haz algo diferente. Sal de aquí y la próxima vez que empecé a sentirme un poco deprimido, lo primero que me vino a la mente fue el humor de ese momento, me reí y pensé, bueno, haré otra cosa. Después de 3 o 4 veces, adivina que nunca más me he deprimido desde entonces. Nunca. ¿Por qué? Porque simplemente no permanece en mi mente. Si empieza a surgir algo negativo, no me quedo y repitiéndolo una y otra vez, lo cual te hace ir cuesta abajo. Solo pienso, tengo una elección. Es una elección. ¿Quiero escuchar esto o quiero hacer otra cosa? Esto es algo que creo que es muy importante porque, disculpa la interrupción, si estás disfrutando de este contenido hay mucho más en mi canal, así que tómate un momento para suscribirte, activa la campana de notificaciones y ahora volvamos a la conversación. Muchas personas luchan con patrones de pensamientos negativos y quedan atrapadas en un ciclo vicioso y tú has explicado cómo has estado allí. De nuevo, la clave es que has estado allí. Pero muchas personas se sienten atrapadas, ¿verdad? ¿Podrías compartir algo que las personas puedan encontrar útil? Sé que estamos hablando de reprogramación, hemos mencionado 2 de los 3 métodos hasta ahora. Número 1, hipnosis. Número 2, repetición y cambio de hábitos. Llegaremos al tercero en breve. Pero en términos de algo práctico, ¿podrías compartir algún consejo para alguien que realmente está luchando? Bueno, creo que fue tan simple como lo dije. Si logras que la conciencia intervenga por un segundo y te pregunte ¿quieres hacer esto? Eso es todo lo que necesitas para plantearte la pregunta ¿quieres hacer esto? Y si la respuesta es no, entonces, de repente tienes una lección, veías otra cosa. Así que creo que la lección es que siempre tenemos una lección sobre nuestros pensamientos. Lo que tratamos de hacer es ayudar a las personas a cultivar esa autoconciencia. Primero que todo, oh, ahí está ese disco tocando otra vez. ¿Por qué no quito ese disco?
y pongo uno nuevo. Dirás, bueno, eso suena simple y yo diré, pero es así. No compliquemos esto. Un pensamiento es algo que puedes perpetuar, puedes mantener esos pensamientos en marcha y esa es la parte desafortunada porque si tu programación no te da pensamientos realmente positivos, una vez que estos pensamientos negativos se siguen repitiendo, es como si el disco siguiera tocando y te llevara cuesta abajo todo el tiempo. Y como acabo de decir, ¿qué tan simple es detente? Recuerdo un programa, Bob Newhart, el comediante, y él era un psicólogo. Y cuando alguien empezó a hablar en su oficina, un paciente simplemente lo miró y dijo, ¡detente! ¡Detente! Y en realidad esa era toda la idea, ¡detente! Pero tenemos la tendencia de mantener el disco tocando. Mantener el disco tocando y yo digo, te va a llevar ese disco hacia arriba y te respondo para nada, este es un disco cuesta abajo. No va a mejorar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Detente, detente. Bob Newhart, solo detente. Y esta idea de que los primeros 7 años de nuestra vida son cruciales. Pero supongo que, incluso si hemos tomado la decisión activa de cambiar y decimos, ¿de acuerdo, Bruce? ¿De acuerdo? Ronald, los escucho. Estoy siendo guiado por mis patrones inconscientes. Voy a ponerme al tanto y empezar a cambiar esto. Lo que estoy pensando es que, si aún estás siendo expuesto a las ideas, los pensamientos negativos y los mensajes basados en el miedo, dificultan presumiblemente realizar esos cambios. Y creo que desde donde vengo es de un par de cosas. Una de ellas es que ya no veo las noticias, no lo he hecho durante muchos años. Esa es una decisión muy inteligente. Y sé que para algunas personas esa es una idea muy controvertida. Quiero decir, ¿qué significa ser un ciudadano informado del mundo? Me gustaría, si alguien quiere discutirlo, tener esa conversación en algún momento, pero sinceramente no veo cómo mi vida se enriquece de ninguna manera al ver las noticias. No te hace sentir bien, no te ayuda a ser más amoroso ni más colaborativo. Intencionalmente, y no lo digo necesariamente de manera manipulativa, simplemente por el hecho de que compite con otros canales de noticias, tienen que hacerla más aterradora, más basada en el miedo, para captar tu atención. Así que las noticias son una cosa que creo que muchas personas están adictas a ver, las ven y las consumen regularmente sin darse cuenta de lo que están haciendo a su estado de ánimo. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso y supongo que la continuación de eso para mí también es que si estamos constantemente consumiendo información de noticias externas, redes sociales o lo que sea, es un poco difícil saber quiénes somos, lo que pensamos realmente somos nosotros o simplemente es un reflejo de lo que hemos estado consumiendo. Básicamente, retrocedemos un paso porque aquí hay una parte muy importante. La gente lo dice, pero la mayoría de las personas no lo entiende desde un punto de vista de física biomédica. La vida es energía. La energía en nuestro cuerpo es lo que nos impulsa y nos mantiene en movimiento. Hablo con las personas y les pregunto cuánta energía estás regalando cada día. Y ellos dicen, ¿a qué te refieres? Yo les digo, ¿estás desprendiendo energía? ¿Recibes algo a cambio de esto? ¿O estás haciendo algún cambio con tu energía? Puedes ir a un bar, tener una discusión política con alguien, calentarte, lo que es un desperdicio de energía. Y luego sales del bar y te preguntas, ¿qué cambió? ¿Cambió algo aquí? Y yo digo, absolutamente no. Digo, ¿te emocionaste? ¿Sí ganaste toda esa energía? ¿Sí sacaste algo de eso? Absolutamente no. Se me ocurrió la idea de que, ¿sabes? Tenemos un talonario de cheques con nuestras cuentas en el banco. Digo que el dinero en el banco es energía. Eso es lo que es. Algo con lo que puedes hacer cosas. Digo que no simplemente escribes cheques por nada. No das, oh, qué bonita sonrisa tienes aquí, tienes $50 o 50 libras o lo que sea. Y digo, ¿no simplemente repartes este dinero? ¿Por qué no? Porque sabes que si escribes este cheque, lo estás sacando de tu recurso y no tienes nada a cambio. Digo, ¿qué pasaría si te diera un talonario de cheques de energía? Pregunto, ¿qué significa eso? Digo, bueno, si vas a usar tu energía vital y vas a recibir un cheque aquí, ¿estás obteniendo algo a cambio de esa energía que acabas de gastar? ¿Puedes cambiar algo? ¿No? Entonces, ¿por qué demonios estás poniendo tu energía en esto?
Sabes, yo pongo mi energía en cosas que mejoran mi vida o la vida de mi comunidad. Allí es donde pongo mi energía. ¿Y por qué? Porque me están dando algo productivo con mi energía. La mayoría de las personas desperdician su energía en discusiones y todo tipo de cosas. No estás cambiando nada, simplemente estás usando tu vida porque la energía es vida. Así que básicamente dije, si te doy este talonario de cheques de energía, apuesto a que serías mucho más cauteloso acerca de cómo estás usando tu energía vital durante el día. Porque si solo estás desperdiciándola, no obtuviste nada de ello, no cambiaste nada. Así que así es como lo veo. Si voy a invertir mi tiempo en esto, ¿obtengo algo a cambio o mi comunidad obtiene algo? Si no, me desconecto. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a hacer? Esa es mi vida. ¿Por qué querría darle energía a esto cuando no tengo influencia sobre lo que va a suceder? Puedes tener todos los debates políticos que quieras, no vas a cambiar la política. Puedes ver las noticias. Y esa es la parte porque entonces te involucras en la historia. Y yo digo, si estás atrapado en una historia, ¿qué puedes cambiar aquí? Nada. ¿Por qué te atrapas en la historia? Porque no tienes influencia sobre la historia, excepto que pueden consumir tu energía, y no hay nada que esa energía que acabas de usar pueda hacer para ayudar a todas esas cosas que acabas de ver en las noticias. Si la gente tuviera que escribir un cheque para gastar su energía vital, de repente verías cuán rápidamente las vidas mejorarían. Porque lo que harían es ahora mantener esa energía para su vida en lugar de regalarla. Quiero hablar sobre las relaciones, Bruce. Hemos hablado un poco sobre cómo nuestra programación subconsciente puede afectar negativamente nuestra salud, nuestro estado de ánimo y supongo nuestra sensación de bienestar día a día. Nuestras relaciones con otras personas son una gran fuente de bienestar, son una gran fuente de estrés, pero también pueden ser un gran alivio del estrés si tenemos estas relaciones cercanas y nutritivas. ¿Dónde crees tú que estos patrones inconscientes se mantienen en nuestras relaciones con otras personas? Oh, bueno, podría darte el mejor ejemplo yo mismo, porque dije, mira, te programan en esos primeros 7 años, y pregunté cómo te programan observando a tus padres, familia y tu comunidad. Entonces, en esos 7 años, como sé sobre relaciones, bueno, observo a mi padre y a mi padre porque esa es la relación que estoy descargando. Bueno, ellos eran disfuncionales. Y dije, ¿cuál es el resultado? Adquirí una comprensión disfuncional sobre las relaciones al observarlas y descargar esos tipos de programas. Durante más de 40 años nunca pude hacer que una relación despegara. ¿Por qué? Porque si empiezo de repente a jugar con esos programas, entonces las posibles relaciones desaparecerían porque nadie quería eso. Sabes, mis padres no querían eso, pero lo hicieron y yo lo descargué. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta, Dios mío, tengo que cambiar todo esto sobre las relaciones. Reescribí mi propia programación para entender, mira, lo que descargué de mi familia no me va a dar lo que quiero en esta vida. Y se reduce a qué quiero. Oh, ahora tengo una idea de lo que puedo programar. La alegría de esto es que no tenía realmente buenas relaciones. Conocí a mi pareja actual, Margaret, cuando tenía 50 años y adivina qué. Hemos estado en una relación durante más de 25 años de luna de miel. Una luna de miel de 25 años, despierto cada día y digo, oh Dios mío, sigo aquí está mi hermosa pareja. Y compartimos, amamos y trabajamos juntos. Y hacemos todas estas cosas. Y nunca hubiera sucedido porque mi programación de estar en mi familia nunca habría proporcionado una relación feliz con nadie. Es interesante porque escribí un libro llamado El efecto de la luna de miel. Pregunto, ¿qué es el efecto de la luna de miel? Digo, bueno, cada día de tu vida es bla 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 bla, luego conoces a alguien, te enamoras y 24 horas después es como, oh Dios mío, la vida es hermosa, todo es maravilloso. La música, la comida, incluso el trabajo es solo un trabajo aburrido, pero no me molesta. Y pregunto por qué, porque estás enamorado. Y luego digo, eso se llama la luna de miel. Pero aquí está el problema, digo. La luna de miel suele ser corta de duración. Para algunos, puede ser tan corta como una semana, un mes, un año. Luego se desgasta y vuelves a la vida normal. Pregunto, ¿de qué se trata eso? La respuesta es, recuerda, tenemos una mente consciente creativa con deseos, anhelos y una mente subconsciente con programas. La ciencia ha recogido que cuando las personas se enamoran,
dejan de pensar, y pregunto qué quieres decir con que dejan de pensar. Se mantienen en lo que llaman atención plena, se mantienen presentes. Pregunto por qué. Has estado buscando a esta persona toda tu vida. Si estás pensando, te estás desconectando, así que cuando te enamoras por primera vez te mantienes presente, quieres estar allí, estás recibiendo el amor, la alegría, todo es genial. Y yo dije, bueno, ¿qué significa eso? Si permaneces en la mente consciente, entonces no estás jugando el programa. Digo, oh, la mente consciente es creativa. ¿Qué sucede si dos personas se unen y solo juegan creativamente? Bueno, entonces crean un paraíso en la tierra. Pero ¿por qué desaparece? Porque inevitablemente comienzas a pensar de nuevo debido a tus responsabilidades laborales, lo que sea, y digo, en el momento en que empiezas a pensar, entonces el comportamiento que estás mostrando no eres tú, es el programa y tu pareja con la que te enamoraste. Nunca vio tu programa porque durante la luna de miel nunca jugaste tus programas. Y de repente, estás pensando, tu pareja entra y te pregunta algo simple y tú dices, bla, 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 bla. Y tu pareja te mira y dice, ¿quién eres tú? Y tú dices, ¿de qué estás hablando? Y la respuesta es, ¿qué pasó? Mi mente consciente, amorosa y creativa no estaba comprometida con mi pareja en ese momento. ¿Qué hice? Simplemente interpreté a mi padre. Dios mío, ¿sabes? Mi pareja me mira como, ¿quién eres tú? ¿De dónde salió eso? Y luego tienes que recordar que cuando estás jugando tus programas subconscientes eres tú quien no sabe dónde lo estás jugando, entonces es como de qué estás hablando. Y le digo, y ella dice, bueno, tú dijiste esto, yo digo, eso no soy yo. Sí, pero no fui yo, fue un programa. Y cuando más programas vuelven a entrar en la relación de ambos lados, no nos unimos en una luna de miel por nuestros programas, nos unimos por nuestros deseos y anhelos conscientes. Pero una vez que los programas de nuestra historia familiar y todo eso comienzan a jugar en esta dinámica, interrumpen la relación. Me encantan estos ejemplos, déjame aclarar una cosa. Entonces, la mente consciente, la mente pensante, la mente subconsciente, estos tipos de patrones y comportamientos preexistentes. Bien, ahora lo entiendo, cuando estás enamorado en las primeras semanas, meses, años, lo que sea de una relación, todo es genial, ¿cierto? No ves patrones negativos, tal vez no estén ahí, tal vez simplemente optes por no verlos, ¿cierto? Así que estás completamente presente. Cuando estás en ese momento, estás enamorado, estás totalmente presente. No estás siendo guiado por tus patrones subconscientes, ¿verdad? Como la relación de tus padres, pero tampoco estás pensando demasiado. ¿Qué está pasando ahí? Cuando no estás pensando, eso significa que tu mente consciente no está mirando hacia adentro. Y si tu mente consciente ahora está mirando hacia afuera, se está involucrando con el mundo. Y yo digo, sí, pero ¿qué es la mente consciente? ¿Deseos, aspiraciones, lo que quieres? ¿Creativo? ¿Entendido? Entonces la mente consciente en ese momento está interactuando con el mundo. Pero cuando dejas de estar presente y de interactuar con tu pareja en el mundo y vuelves a las tensiones del trabajo y cosas así, tu mente consciente entonces va hacia adentro, ¿es correcto? Eso es correcto, pero entonces, bueno, ¿quién está controlando el comportamiento mientras tienes esos pensamientos? Yo digo, ahí es cuando el subconsciente entra en acción y reproduce el programa, pero ¿eres tú? Y yo digo, no, el subconsciente no eres tú. El subconsciente es la programación que descargaste. Sí, con las relaciones, creo que este es un gran problema porque creo que muchas personas saltan de relación en relación pensando que el problema era la otra persona. Ahora, por supuesto, a veces una relación no está destinada a ser y probablemente no sea lo correcto continuar, ¿verdad? Sí, lo entiendo. Sí, pero muchas veces vamos de relación en relación tratando de encontrar a la persona adecuada sin darnos cuenta de que donde sea que vayas, el mismo problema, los mismos comportamientos te siguen. ¿Cuál es el patrón? Y creo que en las relaciones es donde esto realmente se manifiesta. Creo que si cualquiera de nosotros piensa en las pequeñas discusiones o desacuerdos que hemos tenido con nuestras parejas en el pasado, la mayoría de las veces son estos patrones inconscientes, ¿verdad? No, la mayoría del tiempo, prácticamente todo el tiempo son estos patrones inconscientes. Y puedes verlo claramente en tu pareja, qué padres están representando, pero probablemente no puedes verlo también en ti mismo. Volviendo a la historia subconsciente, ni siquiera viste que dijiste eso. Eres la historia, ¿sabes? Como dije, Bill, eres igual que tu padre y él niega que sea como su padre porque cuando reproduce esos programas, es el único que no puede verlo.
Así que cuando jugamos programas subconscientes, por definición, ¿por qué estamos reproduciendo estos programas? La respuesta es porque tu mente consciente está ocupada y no está prestando atención a lo que acabas de decir. ¿Cuál es este tercer método de reprogramar nuestras mentes subconscientes? Es nuevo, muy nuevo. Hay un viejo dicho que dice que la necesidad es la madre de la invención. Y yo digo, bueno, ¿cuál es la necesidad? Digo, el comportamiento humano, la ciencia lo ha reconocido como hecho. El comportamiento humano está precipitando lo que se llama la sexta extinción masiva en la vida de este planeta. Y lo primero que implica es que debe haber habido 5 extinciones masivas antes. Y digo, sí, las hubo, la vida prosperó en este planeta en 5 ocasiones diferentes y algo sucedió que trastornó todo el planeta hasta cierto punto. En algunas de las 5 veces, el 90% de la vida desapareció. La última extinción masiva fue hace 66 millones de años. Fue cuando los dinosaurios estaban aquí. El planeta estaba lleno de vida, había bosques y todo simplemente prosperaba y un cometa gigante chocó cerca de México, en la península de Yucatán. El cometa era tan grande que trastornó la red de la vida, y la red de la vida colapsó. El 75% de la vida desapareció, incluidos todos los dinosaurios, y luego, con la evolución comenzó todo de nuevo. Hoy estamos en un punto en el que estamos perdiendo especies a 1000 veces más rápido que el fondo de extinción. Se estima que el comportamiento humano va a causar la pérdida de otro 1 o 2 millones de especies en este planeta. Porque no estamos viviendo en armonía con la naturaleza. Está bien, estamos desequilibrando el sistema, estamos enfrentando esto, así que es el comportamiento humano lo que está causando este problema. Es interesante porque tenemos que cambiar nuestro comportamiento más rápido. No podemos simplemente seguir con el mismo comportamiento porque estamos creando el problema con este comportamiento. Entonces dije, bueno, ¿qué pasó? Ha surgido una nueva forma de psicología llamada psicología energética. No es la típica terapia cognitiva donde habla sobre, oh, esta persona hizo esto, mi mamá hizo esto, mi amigo hizo aquello, y esta es la razón por la que estoy aquí, lloras y tienes un pañuelo y revisas tu vida. Y digo, funciona para algunos, pero no es realmente bueno porque cuando haces terapia cognitiva estás reproduciendo todos los problemas que tuviste. Así que simplemente estás presionando el botón cada vez, como sabes, por eso están todos los pañuelos ahí porque lloras por esto. Digo que la nueva versión se llama psicología energética, no tengo que mirar hacia atrás para descubrir cómo obtuve un programa, tengo el programa. No tengo que volver atrás y decir quién creó este programa en mí. ¿Qué incidente lo crearon? ¿Quién fue responsable? Eso es más del lado cognitivo. Y digo, es irrelevante porque tienes el programa ahora, ya no está aquí. Entonces tengo que volver. La respuesta es no, tienes que lidiar con el programa. Y dije, ¿cuál es el programa? Bueno, hablamos de eso. Dije, solo mira tu vida donde está luchando. No es porque el universo quiera que luches, estás luchando por tu programa. Así que ahora la cuestión es, ¿tengo que volver? Digo, no. ¿Qué es lo que quieres en lugar de lo que tienes? Y hay un proceso llamado superaprendizaje. Y tú preguntas, ¿qué es el superaprendizaje? Bueno, puedo contarte de algunas personas que entran en una librería y puedes mover su dedo por la página de un libro tan rápido como pueda ese dedo. Como boom, en 1 o 2 segundos, lee cada palabra en esa página. Podrías leer un libro en 15 minutos o algo así. Si puedes involucrarte en el proceso de superaprendizaje, entonces puedes obtener una reprogramación no en días, semanas o lo que sea. Puedes obtener una reprogramación de tus programas en 15 o 20 minutos. Dirías completamente diferente después de eso. Y eso es porque tenemos que cambiar nuestros comportamientos realmente rápido para poder sostenernos en este planeta ahora mismo. Así que la psicología energética es una serie de modalidades que involucran el proceso de superaprendizaje. Y en ese proceso puedes reescribir un programa y marcharte 15 o 20 minutos después con una experiencia de vida diferente. Es como magia milagrosa, yo lo he experimentado, no hubiera podido escribir mis libros si no hubiera hecho una reprogramación en mi subconsciente. Y de repente dije, bueno, ¿dónde están estos? Déjame ayudar a las personas muy rápido. Mi sitio web es simple, brucelipton.com, y tengo una descripción de aproximadamente 25 modalidades diferentes de psicología energética, una pequeña descripción y un sitio web. Si estás interesado, busca estos y si encuentras uno que te atraiga, entonces revisa su sitio web y ve qué está pasando. Pero para mí, tener experiencias, comprender todo esto y luego experimentar es como, oh, Dios mío, para mí eso es como un milagro actual. Porque
Habituación, repetir cosas se requiere muchas veces repetir o incluso usar auriculares por la noche para la autohipnosis. Porque el estado solo es un periodo corto, tienes que repetir eso durante la noche, durante muchas veces. La psicología energética te permite tener una experiencia y marcharte 15 o 20 minutos después. Definitivamente me encantaría aprender más sobre estas diferentes modalidades de psicología energética. Como describías, los beneficios y que potencialmente puedes reprogramar patrones. En 15 a 20 minutos, lo que me gusta de eso, porque no hemos mencionado específicamente el trauma todavía por nombre. Y claramente hay muchas terapias donde las personas pueden volver y mirar su trauma infantil, sus experiencias anteriores, y pueden intentar ir y cambiarlas. Ahora, en una nota personal, la que encontré transformadora fue algo llamado IFS, Sistemas Internos Familiares. No estoy seguro si estás familiarizado con esto, ¿no, Dr. Richard Schwartz? Lo que me encanta de esto es que puedes volver a un momento de tu infancia en este tipo de proceso con el terapeuta de IFS. Y puedes literalmente reescribir el guión en ese momento. Regresas, digamos, como tu yo de 40 años, vuelves a un instante que puedas recordar cuando tenías 7 años. Y luego entras y reformulas todo, como si tu yo de 40 años estuviera hablando con tu yo de 6 años, entendiendo la situación, explicándola desde ambos lados. Y tienen investigaciones realmente buenas sobre esto, y es cuando te vas a dormir. Se establece un nuevo recuerdo. He experimentado esto, en lugar de seguir hablando de ello, seguir hablando de ello, seguir hablando de ello. Oh, eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó. En realidad, puedes volver y casi escribir un nuevo guión sobre lo que fue una experiencia traumática. Luego comienzas a desarrollar un nuevo patrón porque se ha reescrito ese guión. Y aprecio que puede no ser lo mismo que la psicología energética. Lo clasificaría como psicología energética. ¿Tú lo harías? Sí, porque no se trata de esa repetición de ir una y otra vez y tratar de hablarte de ello. ¿Crees que las personas pueden quedar atrapadas a veces en un patrón de mirar su trauma? Y simplemente quedarse mirando y decir, no estoy criticando a nadie por eso, solo me pregunto a veces, ¿podemos quedarnos ahí demasiado tiempo? Sí, porque cuando regresas y lo reproduces una y otra vez, solo estás repitiendo el mismo trauma una y otra vez. Entonces estás creando un hábito de continuar con el trauma al experimentarlo una y otra vez. Simplemente es repetición. De eso hablamos, habituación. Ahora estás tomando un viejo patrón y habituándolo para incluso hacerlo más fuerte de lo que era antes. Así que, sí. Hay tantas formas diferentes, así que como el programa que acabas de mencionar, estas son formas de cómo puedo acortar el sistema y cómo puedo conectar con ese subconsciente para hacer esto. Y realmente, queremos arreglarnos a nosotros mismos, pero siempre pensamos que cambiará el mundo está causando el problema. Mira, te despiertas por la mañana, te despiertas y dices, hoy voy a estar más saludable, hoy voy a encontrar esa relación o un mejor trabajo. Y sales todo el día y vuelves a casa por la noche y no funcionó. Y dije, bueno, ¿en qué piensa la persona promedio al respecto? Se levantaron por la mañana y voy a tener éxito, regresan a casa sin haber tenido éxito. Dije, ¿en qué piensan en ese momento? Ellos dicen, no, hombre, bueno, esa persona se interpuso en mi camino y esto interfirió y aquello pasó y de repente estás diciendo, soy víctima de estas cosas que interfieren con mi destino. Y luego digo, bueno, aquí está la parte divertida. ¿No te diste cuenta de que todo el día estaba reproduciendo los programas que manifestaron esas cosas todo el día? Así que eso nos desempodera porque dice, no soy responsable de este problema. Todas estas personas son responsables de este problema porque no viste tu propia participación en esto. ¿Qué podemos hacer como padres en esos primeros 7 años de vida? Si hemos luchado, si hemos superado esos problemas, si hemos intentado reprogramar, tal vez hemos reprogramado con éxito. Pero por supuesto, todos los padres harían lo mejor que pueden para asegurar o aumentar la probabilidad de que sus hijos no tengan que pasar
por las mismas luchas. ¿Tienes algún consejo para padres de niños pequeños? Simple. Ellos están descargando todo lo que les dices. Si comienzas a contarles la historia que quieres que sean. Eres inteligente, eres hermosa, eres poderosa. Repitiendo esto porque recuerda que estás descargando estos comportamientos y así, cuando operan el 95% de su vida y están recurriendo a estos programas subconscientes. ¿Cuáles son estos programas? Soy poderoso, soy capaz, puedo hacer cualquier cosa, soy inteligente, porque la mayoría de nosotros recurrimos a las críticas. No eres lo suficientemente bueno. ¿Quién te crees? No mereces esto. Así que bueno, ambas situaciones son correctas. Cualquier programa que pongas lo vas a manifestar. Así que voy a ser padre. Quiero que mi hijo empiece con: ya sabes, te amamos. Eres uno, ¿sabes? Dando cada afirmación positiva a ese niño desde que es un infante, incluso justo después de que nace. Digo, la gente piensa. O comienza a hablar en lenguaje de bebé. Digo, este niño está descargando tus palabras en este momento porque el subconsciente es una descarga y digo, ¿qué le estás diciendo a este niño? Y eso se vuelve crítico porque lo que sea que estés programando en este momento activará el 95% de la vida de ese niño más adelante. Y si el niño ha pasado los 7 años, porque por supuesto 7 años son críticos. No quiero poner palabras en tu boca, así que déjame solo hacerte una pregunta. ¿Todavía vale la pena cambiar estos patrones e intentar ayudarles a descargar los mismos programas? Digamos, tienen 8, 9, 10, digamos que son adolescentes. Si ahora estás escuchando esta conversación y piensas, ya sabes, cuando mis hijos eran pequeños, tenía toda la autocrítica negativa, seguía llamándome a mí mismo un perdedor. Ellos probablemente recogieron eso de mí. No quiero sentir culpa, no hay sentido en la culpa. Y golpearte por eso, ¿pueden todavía cambiarlo incluso si sus hijos son mayores de 7 años? Recuerda, la segunda forma de cambio fue la habituación. Así que no importa la edad que tengan en ese punto, si habitúas un nuevo comportamiento, toma un poco más de tiempo que antes de los 7 años, pero aún así se trata de cómo pones un programa de un hábito. Con la repetición y la repetición haces un hábito. ¿Qué haces a diario, Bruce? ¿Hay alguna rutina o prácticas que hagas para mantenerte en este estado feliz, satisfecho y creativo? Despierto con amor. Simplemente despierto con amor y el resto del día fluye tan maravillosamente. Ya no tengo prácticas para mí mismo. ¿Por qué? Porque puse esos programas. Funcionan automáticamente, no tengo ni siquiera que practicarlo porque practicar significa que no tengo el programa y quiero hacer que el programa funcione. Pero si ya tienes el programa, entonces no tienes que hacer la práctica. Y de repente simplemente despiertas, estás en amor. Naturalmente ayudas a tu pareja, a tu comunidad, a tus amigos, es natural. Así que no se trata de déjame trabajar en esto, déjame ser más amoroso con mi pareja. Es como, no tengo que ser más amoroso con mi pareja, ya estamos completamente enamorados. Es como, sabe, la gente dice te amo más, así que yo digo no, siempre le digo a mi esposa, ¿cuánto amor? Amor completo. Es como el tanque de gasolina, ¿cuánto amor? O estoy lleno de amor. No puedes poner más amor allí, ya está lleno, ya está ahí. Y así. Practicar por definición significa que algo no está funcionando y quieres involucrarte para hacer que funcione y luego haces una práctica. Pero ¿qué pasa si ya hiciste la programación? Sabes, cuando estuve con mi pareja Margaret, aún tenía programas de mis padres que no eran buenos. Pero ella sabía sobre programación, yo sé sobre programación, y esta es la parte importante porque si una pareja no sabe sobre programación, entonces cuando aparece un comportamiento inesperado, es como, oh, ¿quién eres? ¿De qué se trata esto? Pero si ya sabes que existen programas y aparece un mal programa, no se convierte en una discusión, puede convertirse en una conversación. ¿Quieres tener este programa? Y luego diría, ¿qué programa? ¿O no viste lo que acabas de decir o hacer? Y es como, oh, y yo diría, bueno, cambiemos el programa y luego cambiamos el programa. Así que, ¿qué haces? Con el tiempo, editas estos programas y cuando llega el punto de la edición, ¿tengo que practicar más la edición? Yo diría, no, ya cambié estos programas. Aquí hay un punto simple. Dije que la mente consciente son deseos y anhelos. La mente subconsciente es un programa, ¿sí? ¿Qué pasa si tomas tus deseos y anhelos y los pones como programas? Entonces la respuesta es que ya sea que estés consciente
o que estés en el subconsciente, aún irás a la misma dirección. Y ahora esa es la parte secreta. Esta no es una lucha de toda la vida. Una vez que lo logramos, están establecidos. No tienes que trabajar en ello, más ya está hecho, así que no se trata de que tengo que hacer esto todos los días. Digo, no, una vez que está programado, lo harás automáticamente todos los días sin siquiera pensar que lo estás haciendo. Es tan poderoso. Realmente he disfrutado esta conversación. El podcast de Bruce se llama Feel Better, Live More. Cuando nos sentimos mejor con nosotros mismos, sacamos más de nuestras vidas. Y has expuesto bellamente el caso de que si podemos cambiar estos programas inconscientes, intencionalmente, definitivamente podemos obtener más de nuestras vidas. Me pregunto justo al final de esta conversación que he disfrutado mucho. ¿Tienes algunas palabras finales, pensamientos finales o consejos que compartir con las personas para ayudarles? Supongo a mejorar la forma en que se sienten. Bueno, sí, es básicamente esto. Somos creadores. Vinimos aquí para crear. Pero si has sido programado, entonces no estás creando, el programa está creando. La idea es que si puedes usar tu creatividad para poner el programa que deseas, entonces puedes manifestar lo que quieres en esta vida. Eso es básicamente lo que es. Y la idea es, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Sabes, mucha gente me dice, dame dinero, dame dinero. Yo les digo que el dinero que piensan que les hará felices, y les voy a decir que hay muchas personas ricas que son las personas más infelices que he visto en mi vida. Así que no se trata de eso, pero de alguna manera hemos sido programados para competir, obtener esto, tendrás esto, serás mejor, y algunas de las personas más pobres son algunas de las más felices que he visto. Entonces de repente comienza a darse cuenta de que la felicidad no es algo físico. No necesito cosas para ser feliz. Y solo tengo que decir, conozco la vida desde ambos lados. Mis primeros años formativos fui programado para ser científico. Fui programado para recibir educación. Esa era mi familia, como en tu familia, adelante, obtén esta educación. Y obtuve esa educación. No me programaron para ser una persona feliz, no me programaron para ser un buen compañero, eso no era parte del programa y así fracasé en ese aspecto. Pero ahora he compensado eso. Y la verdad absoluta es, y creo esto con la mayor certeza, que las personas piensan que mueres y luego puedes ir al cielo si lo hiciste bien. Y yo digo, chico, te lo perdiste porque para mí esto es el cielo. Pregunto, ¿por qué es esto el cielo? Y digo, porque aquí es donde viniste a crear. Estamos creando, y desafortunadamente hemos sido programados para crear cosas que ni siquiera nos gustan. Así que entonces no somos creadores, solo estamos reproduciendo el programa. Y si lo entiendes, entonces no desperdicies esta vida. Porque el cielo en la tierra es una realidad, esto es, y no lo supe durante 40 años, pero vivo esto cada minuto ahora. Y fue interesante, mi madre se casó cuando era mayor. Volvió a casarse y se casó con este tipo que pensé que era un amargado. Era alguien con quien ni siquiera quería estar, mi madre estaba feliz. Pero la historia sobre esto que fue tan interesante es que él vivió hasta los 97 años y tuvo cáncer. Mi madre lo cuidó en casa y en la última semana de su vida esencialmente él ni siquiera estaba allí, estaba más como en un estado de coma. Y 2 días antes de que muriera, sus ojos se abrieron y él estaba allí, estaba presente y le dijo a ella, no me divertí. Y pensé, oh Dios mío, 97 años, va a morir en un par de días. Y de repente se dio cuenta de que no se había divertido. Y pensé, no voy a salir de esa manera. Estoy aquí y estaba diciendo, Dios mío, gracias por esta oportunidad de estar aquí. Bueno, guardemos eso para una segunda parte, Bruce. Quiero decir, la próxima vez que estés en el Reino Unido me encantaría hacer una segunda parte y profundizar más. Pero muchas gracias por tu trabajo, gracias por venir al programa, ha sido un placer. Muchas gracias porque me estás ayudando, te estás preguntando, quiero que las personas despierten y se den cuenta de la naturaleza creativa del amor, la salud, la armonía, el cielo en la tierra, porque eso está disponible. Y sin embargo, luchamos y no hay razón para esto. Gracias, gracias.